En este marco de conmemoración de esta ciudad como Patrimonio Mundial, nos complace dar inicio al curso Neurociencia, Neurotecnología y Neuroderechos, una propuesta formativa que conecta el valor del conocimiento con el patrimonio universal de las ideas. No quiero finalizar esta primera introducción sin agradecer en primer lugar a la Fundación FIDE Caja Canarias por su trabajo de planificación y organización de este evento. Asimismo, expresamos nuestro especial agradecimiento al Instituto Universitario de Neurociencia, al IUNE, y en especial a su director, el catedrático Alberto Domínguez Martínez, por su valiosa implicación y dedicación en la elaboración del programa científico que presentaremos estos días. Asimismo, destacamos la participación del director del IUNE como relator de este curso, asumiendo la responsabilidad de elaborar el documento de conclusiones finales. Sin más preámbulo y dilación, les damos la bienvenida a este curso pionero que une ciencia, tecnología y derechos humanos como elementos de un diálogo urgente y necesario. Comenzamos. Comenzamos en primer lugar con la conferencia titulada Neuroimagen y neuroterapias en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, que será impartida por la doctora Katia Rubia. La doctora Katia Rubia es catedrática de Neurociencia Cognitiva y subdirectora del Departamento de Psiquiatría Infantil del Perth Maudsley Center del King's College de Londres. Es asimismo catedrática de la Universidad Técnica de Dresden y es profesora de la iniciativa Transcampus King's Dresden. Es una experta mundial en neuroimagen con resonancia magnética, en el TDAH y en otras enfermedades psiquiátricas infantiles. Sus investigaciones en los últimos 15 años se han centrado fundamentalmente en neuroterapias para el TDAH. Ha publicado más de 265 artículos científicos. Fue incluida en el Clarivate de 2019 y de 2020 entre los científicos más citados de la última década y en Expertscape como líder mundial en TDAH, en el top 5% más citado de su campo. Obtuvo el Premio Europeo de Kramer-Polnow por su excelencia científica en investigación clínica en psiquiatría infantil biológica. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina de España y forma parte del editorial de una gran variedad de revistas, entre ellas Biological Psychiatry. Con este sólido recorrido, la doctora Katia Rubia nos invita hoy a adentrarnos en los avances más recientes y prometedores sobre el funcionamiento del cerebro en el TDAH, así como en las posibilidades terapéuticas que emergen desde la neuroimagen y las neuroterapias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la introducción tan generosa. También muchísimas gracias por los organizadores para invitarme aquí. Me encanta La Laguna, yo he estado 3 veces, es mi tercera vez. También colaboro con algunos profesores de esta universidad y previamente también tengo que disculparme por mi castellano, que es un poco decadente porque estudié en España, en la Complutense de Madrid. También soy española, pero he nacido en Alemania, por eso tengo acento alemán. Pero espero que me entendáis. Bueno, les voy a hablar primeramente de la plasticidad del cerebro, porque yo pienso que el descubrimiento más importante de las últimas 2 décadas de neuroimagen es que el cerebro es altamente plástico. Esto no lo sabíamos en los 90 cuando yo empecé a hacer estudios de neuroimagen. Y yo creo que es el descubrimiento más importante de las 2 décadas de estudios de MRI. Y luego les voy a hablar que, claro, el hecho de que el cerebro es muy plástico ha ayudado al advento de las neuroterapias. Pero si es plástico, podemos cambiar el cerebro con neuroterapias. Les voy a hablar de los déficits de función cerebral en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
de las últimas 3 décadas y que estamos utilizando como objetivos para las neuroterapias. Y les voy a hablar del neurofeedback con fMRI y de varios tipos de estimulación cerebral. Bueno, el cerebro es, como he dicho yo, las últimas 2 décadas yo creo que han demostrado que el cerebro es extremadamente plástico, no solo en la niñez, que se pensaba que solo era plástico en la niñez, sino que también en el estado adulto. Y eso era nuevo, eso se descubrió en el 2004. Y antes se pensaba que el cerebro solo cambia en el adulto a base de una lesión cerebral o procesos neurodegenerativos. Pero eso no es verdad y hemos aprendido que el aprendizaje o el entrenamiento cambia las estructuras cerebrales. Aprender, por ejemplo, el malabarismo cambia la estructura cerebral en solo 3 meses. Hay evidencia que los taxistas de Londres tienen un hipocampo más grande y quizá importante para estudiantes, estudiar intensamente solo 3 meses cambia el hipocampo y áreas parietales. Así, aunque no nos interese el contenido, es una cosa buena para el cerebro. Los músicos sabemos que tienen cerebros diferentes dependiendo de lo que hagan. Por ejemplo, los cantantes tienen el área de boca más grande porque es el que media el canto. Los deportistas tienen cerebros diferentes. Por ejemplo, los que juegan al golf tienen el área premotor más grande. Y también aquí en La Laguna he colaborado en varios estudios de meditación. Hemos encontrado que la gente que medita a largo plazo y a corto plazo tienen cambios en la estructura del cerebro. Pero también hay cambios negativos. Por ejemplo, el abuso infantil está asociado con cambios cerebrales. Y también el efecto de placebo se ha demostrado, por ejemplo, en el Parkinson. El placebo puede aumentar los niveles de dopamina. Y los mecanismos cerebrales de esta plasticidad cerebral no es exactamente conocida, puede haber sinaptogénesis, neurogénesis, pero el hecho es que esta evidencia de alta neuroplasticidad ha cambiado nuestra manera de pensar. Y yo pienso que ha posibilitado el advento de neuroterapias. Y algunos ejemplos, este estudio, yo creo que es mi estudio favorito, se publicó en el 2004, y lo que demostró que si empresariales, si les enseñamos el malabarismo, en solo 3 meses, estructuras del cerebro que están asociadas al procesamiento del movimiento visual cambian después de solo 3 meses, y cuando dejan de jugar al malabarismo baja otra vez. Eso se replicó luego en mayores de 65 años, así que a cualquier edad podemos cambiar la plasticidad del cerebro. Según los autores, estos resultados contradijeron en el momento, en el 2004, el punto de vista que teníamos de que la estructura anatómica del cerebro adulto no cambia, excepto por causas morfológicas debido a edad o condiciones patológicas. Eso era realmente nuevo. Así que el aprendizaje causa cambios estructurales. Y este es el ejemplo de los taxistas de Londres que tienen el hipocampo más grande porque tienen que aprender 25 miles de calles y sitios. Otro ejemplo es con la meditación. Esto es un estudio que hemos hecho aquí mismo con el profesor González Mora y Sergio Hernández. Y hemos encontrado que gente que medita más de 5 años tiene un 7% más de materia gris. Y 7% es enorme si tenemos en consideración que gente como pacientes con esquizofrenia, que es una enfermedad grave, tienen solo un 3% de alteraciones y tienen una disminución de la materia gris. Casi todos los pacientes psiquiátricos tienen una disminución de materia gris, pero de 2 a 3%. El TDAH, por ejemplo, tiene una diferencia de 2 a 3%. Así que 7% es bastante. Además, en regiones de control emocional y regiones de control atencional. Y claro, la meditación es un entrenamiento de atención. Y además hemos visto nosotros, y también se ha visto con Mindfulness Meditation, que la materia gris que normalmente baja con la edad, baja menos. Este efecto está menos pronunciado en gente que medita. Eso significa que gente que medita tiene un cerebro más joven.
Hemos encontrado el mismo efecto cuando hemos enseñado a estudiantes empresariales la meditación en solo 4 semanas, a un aumento en la materia gris de la corteza inferior prefrontal, que es muy importante para la atención sostenida. Otro ejemplo de plasticidad negativa es el abuso infantil. Nosotros hemos hecho estudios y varios metaanálisis en el abuso infantil y gente que ha sufrido abuso infantil físico o emocional, lo que tiene es anomalías en la estructura del cerebro, en la materia gris, pero también en tractos de materia blanca, sobre todo en redes orbitofrontales límbicas, que son importantes para el control de emociones, y en redes frontoparietales, que son importantes para la atención y procesos cognitivos. Y eso explica por qué gente que han sido abusados en la infancia tienen problemas afectivos como la ansiedad, más depresión, PTSD es lo más común, pero también tienen el coeficiente de la inteligencia más bajo y el rendimiento académico y cognitivo más bajo, y eso está relacionado con los problemas que tienen con redes frontoparietales. Así que el abuso causa cambios estructurales. Y además hay una asociación entre la duración y la severidad del abuso y los cambios estructurales. Así que hay una relación causa-efecto. Así que, para concluir, el cerebro es sumamente plástico, eso lo hemos aprendido a través de estas 2 décadas de neuroimagen, y el ambiente, el entorno puede modificar el cerebro, pero también al revés, lo sabíamos ya que cambios cerebrales, neurológicos, cambian el comportamiento. Así que el comportamiento y el cerebro son los 2 lados de la misma moneda. Y significa que las anomalías cerebrales que tenemos en enfermedades psiquiátricas o neurológicas los podemos cambiar con neuroterapias. Y os voy a enseñar un ejemplo del reino animal, de un perro que se ha hecho muy famoso por internet, tiene millones de seguidores. Este perro tiene hipoplasia cerebral y lo querían sacrificar cuando era un cachorro porque pensaron que nunca podía andar. Pero ahora no solo anda, sino que baila. Y por eso es una sensación de internet y tiene seguidores sobre todo de gente neurodivergentes o gente con problemas cerebrales, porque es un ejemplo de cómo se puede superar un defecto y hacerlo como convertirlo en algo positivo. Se llama Phoenix. Como veis, si no sabéis que tiene un defecto cerebral, parece que ha aprendido a bailar. Pero como tiene ese defecto y mueve la cabeza, es una sensación por internet y por lo visto hace feliz a mucha gente. Y a mí me gusta mucho. Bueno, para hablar del TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad se caracteriza por síntomas persistentes, inapropiados para la edad y que interfieren con el rendimiento del niño. Y los síntomas son de inatención y impulsividad e hiperactividad. Es el síndrome psiquiátrico más común en niños, es de 7 a incluso 10% dependiendo del estudio. Suelen tener todavía problemas de inatención en el estado adulto. Además, la irritabilidad es muy alta, de un 70%, que es casi como la esquizofrenia o el autismo. Se da más comúnmente en niños y el tratamiento más efectivo es con psicoestimulantes. Los psicoestimulantes es yo creo que el tratamiento más eficaz en la psiquiatría porque un 70% de niños responden. Además, el efecto es muy alto de mejorar los síntomas. A nivel cognitivo, estos niños tienen problemas con funciones que llamamos ejecutivas, como la memoria de trabajo, la inhibición, la atención, sobre todo la atención sostenida, concentración y procesos de timing. Y claro, todos estos procesos se desarrollan muy tarde en el desarrollo. Son procesos que son importantes para el rendimiento cognitivo adulto.
Y nosotros fuimos los primeros de hacer estudios de MAI en el TDAH, pero ya hemos hecho muchos estudios y últimamente hemos hecho metaanálisis, porque ya hay cientos de estudios de FMI, para ver cuáles son las anomalías más consistentes. Y lo que hemos visto que hay varias anomalías en redes frontoestriatales y frontocerebelares, dependiendo del contexto. Durante tareas cognitivas de inhibición, por ejemplo, tienen una reducción en el área de la corteza inferior prefrontal, que es muy importante para la inhibición del comportamiento, inhibición motora y ganglios basales. Durante tareas de atención tienen anomalías en la red frontoparietal dorsal, la corteza dorsolateral prefrontal y el lóbulo parietal. Y durante el timing tienen anomalías en el cerebelo, que es muy importante para el timing, y también la corteza inferior prefrontal, que también es importante para el timing. Además, si nos fijamos en las áreas azules, estas son áreas que son sobreactivadas comparado con niños normales, y estas son áreas que son importantes son áreas de la red neuronal por defecto, y la red neuronal por defecto, aquí a la derecha, es una red que está activada cuando hacemos nada y se ha asociado con la divagación mental. Y niños y adultos con TDAH lo que tienen consistentemente tienen más divagación mental. Y esa divagación mental interfiere con procesos cognitivos, porque si nos tenemos que concentrar, hace falta inhibir la divagación mental. Por ejemplo, si queréis concentraros en mi charla, tenéis que inhibir pensar en lo que vais a comer por la noche o cualquier cosa, otra cosa. Así que este proceso se desarrolla en el desarrollo del niño. Cuanto más mayor el niño, más capaz de activar áreas importantes para los procesos cognitivos. Por ejemplo, en este ejemplo, áreas frontoparietales para la atención, laterales. Y cuanto más mayor el niño, más capaz de inhibir la red neuronal por defecto. Este proceso es anómalo en el TDAH, o sea, lo que tienen menos capacidad de activar estas redes frontoestriatales, pero también menos capacidad de inhibir la red neuronal por defecto, menos capacidad de inhibir la divagación mental. Y solo para hablar un poco de la estructura cerebral, seguramente saben ya han oído los estudios de Enigma, que es un esfuerzo de combinar datos de imágenes a través del globo, y hay grupos de trabajo en todos los trastornos psiquiátricos. Nosotros somos parte del grupo de trabajo de TDAH y hemos coleccionado datos a través de varios sitios del mundo y a través de 38 centros, y tenemos más que 4.000 niños y adultos con TDAH y controles. Y lo que hemos visto que las mismas áreas que son anómalas en función también son diferentes en estructura cerebral. Así que estos niños tienen una reducción de volumen de los ganglios basales, también de áreas frontales y parietales. Así que hay una anomalía de estructura y función en las mismas regiones, y además hay evidencia que hay un retraso de desarrollo normal en estas áreas a nivel estructural y funcional de unos 3 o 4 años. Así, en conclusión, estos niños tienen problemas con redes frontoestriatales, frontocerebelares, y las regiones que más son anómalas son también las áreas que se desarrollan más tardíamente en el niño. La corteza prefrontal es, junto con los ganglios basales y el cerebelo, son las áreas que se desarrollan más tardíamente en el niño. Yo creo que la mayoría de la gente sabe que la corteza prefrontal se desarrolla tarde, pero el cerebelo y los ganglios basales se desarrollan igualmente tarde. Incluso el cerebelo es el área que se desarrolla más tarde en el desarrollo del niño. Y solo voy a hablar un poco más de las áreas frontales, porque esas son las áreas que utilizamos para las neuroterapias, porque son más fáciles de modificar que áreas subcorticales. Y de hecho, con la estimulación cerebral solo podemos utilizar áreas corticales.
Y la corteza dorsolateral prefrontal, como ya he dicho, está disminuida en el TDAH durante tareas de atención y tareas de memoria de trabajo. Y el área, yo creo que más consistentemente replicada es la corteza inferior prefrontal. Hemos encontrado que esta área está reducida en niños con TDAH en 3 metaanálisis. En el último metaanálisis de estudios de FMI tuvimos más que miles de pacientes y miles de controles, y esa región es consistentemente disminuida en activación y es una región que es importante para la inhibición, la atención sostenida y el timing, que son justo las anomalías más típicas que tienen. Además, también hemos hecho metaanálisis comparativos con el autismo y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y este área es reducida en TDAH comparado con estos otros trastornos. Así que es una anomalía específica del TDAH. Además, hemos hecho también metaanálisis de los efectos psicoestimulantes, que ya he dicho que es el medicamento más eficaz en TDAH. Y lo que hacemos consistentemente, lo que hacen los psicoestimulantes, aumentan precisamente la activación de esta área, de la corteza inferior prefrontal, con dosis únicas y a largo plazo. Así que por eso no es sorprendente que sean tan buenos, porque remedian la anomalía más típica del TDAH, que no se sabía porque así que hemos pensado, si utilizamos neuroterapias y utilizamos este área como objetivo, si modificamos este área, hemos pensado que podíamos imitar los efectos de los estimulantes, pero sin los efectos secundarios. Así que, solo para resumir, hay anomalía de activación de áreas durante tareas cognitivas frontostriatales y hay anomalías en la red neuronal por defecto, y hay una menor anticorrelación entre la activación durante tareas y la red neuronal por defecto. Y en neuroterapias, las áreas que se han modificado más son la corteza dorsolateral prefrontal y la corteza inferior prefrontal. Pero claro, también con la neurofeedback se podía modificar los ganglios basales con el neurofeedback con FMI. Y solo quiero decir unas pocas palabras sobre los psicoestimulantes. Los psicoestimulantes, como he dicho, yo pienso es la mejor medicación en psiquiatría, porque un 70% de niños con TDAH y adultos con TDAH responden a esa medicación, y el tamaño de efecto es 0.8, que es muy grande. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los antidepresivos tienen un efecto de 0.2, 0.3, así que es mucho menos efectivos. Además, solo menos de 50% responden a antidepresivos. Además, los efectos secundarios son también leves comparado con los efectos secundarios que tenemos en los antidepresivos o los antipsicóticos. Lo que hacen esa medicación es aumentan la dopamina y la noradrenalina, que son justo los neurotransmisores que son más bajos en el TDAH. Pero también tienen inconvenientes. Tienen algunos efectos secundarios más leves, pero sí que hay. Por ejemplo, pueden reducir el apetito, no son indicados para pacientes con anorexia, pueden reducen el crecimiento, afectan el sueño, y muchos niños con TDAH ya tienen problemas de sueño, pueden aumentar la presión sanguínea, y por eso no son indicados para pacientes que tienen problemas cardiovasculares, así que hay que tener cuidado. Pero yo creo que y el 50% de adolescentes dejan de tomarlo. Y yo pienso que lo dejan de tomar porque el efecto a largo plazo, en mi opinión, no existe. No se ha demostrado nunca que tienen efecto a largo plazo. Todos los estudios que se han hecho, randomizados, suelen hacer como mucho 3 meses. Hay muy pocos estudios a largo plazo, y los estudios que hay a largo plazo, el efecto es mucho más bajo. Es como 0.3. Y hay evidencia, nosotros hemos hecho un metaanálisis de estudios de PET y hemos visto que el cerebro se adapta a la medicación. Y eso lo sabemos
con estudios de drogas, por ejemplo, el cerebro se adapta y hay evidencia con los psicoestimulantes que dentro de un año ya hay tolerancia farmacodinámica. Y probablemente porque el cerebro se adapta y aumenta los transportadores de la dopamina y a consecuencia yo creo que no funciona a largo plazo. No hay ninguna evidencia que funcione a largo plazo. Así que yo creo que los psicoestimulantes son muy buenos a corto plazo. A largo plazo no creo que funcionen. Por eso las neuroterapias tienen su lugar porque pueden modificar estas áreas típicas que hemos visto que son anómalas, que hemos descubierto en las últimas 3 décadas de neuroimagen. Y los efectos secundarios son mínimos y además se van enseguida, son pasajeros. Además, hay evidencia de efecto neuroplástico a largo plazo que aún está controvertida, pero es más probable que tengan efecto a largo plazo, que los medicamentos que sabemos no tienen efecto a largo plazo. Y los psicoestimulantes, sobre todo, si lo dejas de tomar en un día, además ya por la noche suben los síntomas otra vez. No tienen efecto a largo plazo. Y yo creo que la razón más importante es que los niños y adultos afectados prefieren tratamientos no farmacológicos. Entonces tenemos que invertir en tratamientos no farmacológicos porque es lo que los pacientes quieren. No tiene sentido desarrollar tratamientos que los pacientes no quieren tomar. Y entonces lo que hemos hecho es intentando cambiar, reversar las anomalías que hemos visto, sobre todo en la corteza inferior prefrontal, con neuroterapias. Hemos hecho 2 estudios con neurofeedback, con fMRI, y hemos hecho varios estudios con estimulación cerebral, utilizando el TDCS, ahora estamos utilizando TMS, con o sin entrenamiento cognitivo. Y claro, el neurofeedback es el método más activo. En el neurofeedback enseñamos al paciente a incrementar la activación cerebral a través del feedback. Con la estimulación esto es un método pasivo, pero si le combinamos con entrenamiento cognitivo puede ser semiactivo, semipasivo. Y el método más pasivo es la estimulación del nervio trigémino. El nervio trigémino está aquí en la forehead. Y esa estimulación se da en los niños cuando duermen. Es totalmente pasivo. Y bueno, les voy a hablar de esto. Y primero voy a empezar a hablar del entrenamiento cognitivo, que algunas personas, algunos científicos lo consideran neuroterapia. En mi opinión no es neuroterapia, es un entrenamiento cognitivo. Pero hemos hecho metaanálisis de todos los estudios que se han hecho hasta el 2022 y hemos encontrado 14 estudios que tuvieron resultados ciegos. Y en nuestro metaanálisis no hemos encontrado ningún efecto significativo sobre la reducción de síntomas de TDAH o impulsividad e hiperactividad. Encontramos una mejora en síntomas de atención, pero muy pequeña, de 0,17, que no es nada comparado con los estimulantes. Además, el efecto se fue después de 6 meses. Tampoco hemos encontrado que entrenar una tarea específica, por ejemplo, entrenar la memoria de trabajo, no tiene ningún efecto de transfer a otras esferas. Es decir, entrenar la memoria de trabajo no cambia otras tareas cognitivas, el rendimiento en otras funciones neuropsicológicas o académicas. Así que no hay un efecto de transfer. Así, en conclusión, no hay evidencia de que el entrenamiento cognitivo mejore síntomas de TDAH o funciones cognitivas. El neurofeedback con fMRI, esto es una manera muy activa de enseñar al niño a activar una región cerebral. Y lo que hacemos es que le preguntamos al niño que active la corteza inferior prefrontal. Y claro, el niño no tiene ni idea cómo hacerlo. Y lo hace a través de ensayo y error. Pero cada vez que él activa este área, en el tiempo real, esto está conectado a un feedback. En nuestro caso, este roquetero. Y cada vez que el niño aumenta la activación, el roquetero sube. Y cuando lo reduce, el roquetero baja. Y la meta del juego es
hacer el roquetero llegar al espacio y llegar a una estación espacial. Así que de manera divertida el niño aprende. Y esto a los niños les gustó mucho. Además, si habéis hecho alguna vez el neurofeedback, parece como magia. Si jugar un videojuego con el cerebro es como, ¿no? Parece como magia, se siente como Harry Potter. Y esto, una vez que lo hacen, lo van a hacer otra vez. Una vez que se dan cuenta que yo hago algo con mi cerebro, el roquetero se mueve, lo va a hacer otra vez. Y eso se llama el booklet de neurofeedback. Y a ver si... Sí, y el neurofeedback con eje se ha llevado a cabo haciendo desde hace 50 años. Y los últimos metaanálisis, hay 11, y el último no encontramos ningún efecto significativo con el neurofeedback con eje. Así que yo pienso que esto no tiene mucho valor. Pero el neurofeedback con fMRI, como fMRI tiene una resolución espacial mayor, el aprendizaje es más rápido. Adultos pueden aprenderlo con 4 veces de 10 minutos, lo pueden aprender. Y además podemos modificar regiones subcorticales. Podríamos modificar los ganglios basales o podríamos modificar la corteza inferior prefrontal, que no se puede modificar con el eje. Así que hemos hecho un estudio piloto primeramente en adolescentes, porque en este tiempo no se sabía ni siquiera si niños pueden aprender el neurofeedback con fMRI, solo se había hecho en adultos. Además, tampoco sabíamos si niños con TDAH pueden hacerlo. Así hicimos un estudio en 31 adolescentes con TDAH y un grupo tuvo que aumentar la corteza prefrontal inferior y el grupo de control tuvo que aumentar otra región en el cerebro. Y luego miramos el comportamiento clínico, rendimiento en tareas cognitivas. También tuvimos una tarea de fMRI de inhibición, porque pensamos que después del entrenamiento deberían aumentar la activación de la corteza prefrontal inferior, que normalmente, como os he dicho antes, normalmente está reducida en niños con TDAH durante tareas de inhibición. Y también investigamos efectos secundarios y efectos a largo plazo después de casi un año. Y este es el vídeo. Y como veis, esto es divertido, lo hemos hecho con una compañía de gaming. Y en el momento que el niño aumenta la activación cerebral en esa corteza inferior, el niño sube. Y claro, al principio el niño sube y baja, pero la mayoría de los niños podían incrementar, llegar arriba, y luego hay cosas en espacio que pasan y la meta final es que tienen que llegar a una estación espacial. Y luego hay planetas y hay cosas muy divertidas. Y lo que les decimos, que pueden concentrarse en el thrust, que no sé cómo se dice, ¿no? Lo que lleva el roquetero al final, pero en niños se sabe que lo hacen de manera intuitiva. Es casi mejor en niños no decir nada. Y los niños lo hacían de diferente manera. Algunos niños decían que se concentraron en algo del roquetero, pero otros niños decían que estaban cantando, o incluso contando matemáticas. Muchísimas técnicas totalmente divertidas, y yo creo que la más interesante fue uno que dijo que hizo relajación, imaginarse que está en una playa, y por lo visto le hizo efecto. Bueno, el caso es que los niños podían aprender esto, y esto es un aumento de la corteza inferior prefrontal después del tratamiento como antes del neurofeedback, y tardaron, como aquí se ve, 8 sesiones, ¿no? Adultos normales lo hacen en 4 sesiones, así que los niños tardan el doble, pero lo pueden hacer. Y el grupo control también aprendió a incrementar su área, así que el grupo control era un grupo de control activo, ¿no? Los dos eran activos, solo que utilizaron otras regiones. Pero en el comportamiento no encontramos ninguna diferencia de grupo. Los dos grupos mejoraron en síntomas de TDAH. Lo único que es interesante es que después de casi un año, el grupo activo
tuvo un efecto significativo de reducción de síntomas. Además, era más largo, 26% comparado con después del tratamiento. Así que después de 11 meses el efecto era mayor y no era significativo en el grupo control. Así que pensamos quizá esto podía haber sido un efecto neuroplástico. Y esto se ve en EEG, neurofeedback con EEG. Muchas veces los efectos son más largos después de un tiempo que inmediatamente después del tratamiento. En una tarea de inhibición en el FMI, vimos lo típico que antes del tratamiento no activan la corteza inferior prefrontal, pero después del tratamiento tuvieron un aumento de la activación de la corteza prefrontal. Y también durante los fallos, durante el seguimiento de fallos, hubo un aumento de la activación en el hemisferio opuesto, en la corteza inferior prefrontal de la izquierda. Y esto es interesante porque este efecto es similar al de los estimulantes. Los estimulantes hacen eso, aumentan la activación de la corteza prefrontal derecha e izquierda. Así esto era positivo y también queríamos ver si había cambios en redes funcionales. Queríamos ver si después del tratamiento la corteza inferior prefrontal estaba más conectada con otras regiones del cerebro. Y encontramos, de hecho, que hubo un aumento de la conectividad de la corteza prefrontal inferior con el caudado. Y hubo también una mayor anticorrelación con áreas de la red neuronal por defecto, que también es bueno, porque significa que bajó la red neuronal por defecto después del tratamiento comparado con antes. Así que el fMRI neurofeedback de una región puede cambiar redes neuronales. Y bueno, así que pensamos que es factible el neurofeedback con fMRI, pero a nivel de reducción de síntomas y mejora en cognición no encontramos diferencias de grupos. Pero claro, tuvimos 2 grupos activos y pensamos que quizá modificar tu cerebro independiente del área puede cambiar, puede tener un efecto positivo. Así que los resultados eran prometedores, pero queríamos replicarlo e incluir un control de placebo, porque no teníamos, los 2 grupos modificaron su cerebro. Así que lo hicimos otra vez en otro estudio más largo, donde queríamos reclutar cientos de niños y por culpa del COVID acabamos con 18. Pero lo que hacíamos aquí, teníamos un neurofeedback simulado, es decir, los niños recibieron neurofeedback de otra persona. Y tú no puedes aprender si recibes un neurofeedback falso de otra persona. Así que controla perfectamente por el efecto placebo. Y así que cuando tuvimos un control del efecto placebo perfecto, no encontramos ninguna diferencia. No encontramos diferencias de grupo, ni en síntomas clínicos, tampoco en la cognición. Y sí que aquí vemos los 2 grupos mejoraron, pero esto es probablemente un efecto placebo, porque el grupo placebo mejoró tanto como el grupo activo. Y sabemos también que cuando añadimos neuroterapias, el efecto placebo es mucho más grande. Así que yo creo que esto fue un efecto placebo y encontramos sí que pudieron activar la corteza prefrontal inferior, lo vemos aquí, pero esto no se trasladó a efectos clínicos ni cognitivos. Así que no hay evidencia que el neurofeedback con fMRI de la corteza prefrontal inferior mejore síntomas de TDAH o funciones cognitivas. Lo único que encontramos que replicamos este resultado, que hubo un aumento de la corteza inferior prefrontal izquierda durante el seguimiento de rendimiento. Y esto lo habíamos encontrado en el estudio anterior. Así una replicación bonita del mismo resultado, pero esto no tuvo ningún efecto sobre medidas clínicas o cognitivas. Y no vale la pena hacer un tratamiento tan caro solo para encontrar algún efecto en el cerebro, si no se traduce al efecto clínico o cognitivo. Así, para hablar de la estimulación cerebral,
Les voy a hablar de estos tratamientos. Well, el TMS, se han hecho seis estudios con TMS en el TDAH. La mayoría de los estudios se hicieron en adultos porque el TMS duele un poco y no es muy indicado para niños pequeños. Y casi todos los estudios no encontraron nada. El único estudio que encontró un efecto es el TMS, la estimulación de la corteza prefrontal inferior derecha y dorsolateral prefrontal, que son, claro, las dos áreas claves para el TDAH, junto con entrenamiento cognitivo. Este es el único estudio que encontró un efecto, mejora de síntomas clínicos, pero el estudio no reporta el cegamiento, si era ¿cómo se dice? Successful o no, si era efectivo o no. Y yo creo que eso es súper importante. Y claro, el TMS se nota. Si tú recibes estimulación que además duele, el grupo de control sabe que no recibe nada porque eso se nota. Así que hay poca evidencia de que el TMS, sobre todo la corteza dorsolateral prefrontal, mejore el TDAH. La estimulación eléctrica transcranial es mucho más ideal para niños porque no duele nada, casi no duele, casi no se nota y también es mejor para el cegamiento porque casi no se nota y es muy fácil de cegar. En niños típicamente lo que hace la estimulación, el ánodo lleva a un aumento y puede activar neuronas por debajo, mientras que el cátodo decrementa activación cerebral. Y este método además es muy barato, es muy seguro, los efectos secundarios son pequeñísimos, suelen ser un picor, un poco de dolor de cabeza que luego se va enseguida. Además, hay evidencia que te puede aumentar neurotransmisores como la dopamina o la noradrenalina. Y además hay evidencia de efecto neuroplástico a largo plazo en controles y también en pacientes depresivos. Se han encontrado efectos hasta de 1 año. Así que hemos pensado que esto puede ser interesante. Hicimos un metaanálisis de los estudios que existen y casi todos los estudios que se han hecho han utilizado la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, que no es la área más adecuada en mi opinión. Y casi todos los estudios han hecho de 1 a 5 sesiones, que son muy pocas. Y también se han hecho muy pocos números de pacientes. Así el campo está como muy limitado. Pero en nuestro metaanálisis lo que encontramos que no hubo efecto sobre medidas de atención, de inhibición y velocidad del procesamiento. Solo hubo efectos de tendencia, así que no hay mucha evidencia que esto mejore funciones cognitivas en el TDAH. Pero nosotros quisimos hacer otro estudio más largo y hicimos el estudio más largo en niños, que no es largo de por sí, pero es el estudio más largo en el campo. Reclutamos 50 niños con TDAH de 10 a 18 años, les dimos 15 sesiones de 20 minutos durante 3 semanas. Y el grupo control recibió estimulación durante 30 segundos y luego lo apagamos. Así que todo el mundo notó algo y el cegamiento era muy exitoso. Y luego miramos y lo combinamos con el entrenamiento cognitivo, que no voy a tener tiempo de enseñarlo, pero es muy divertido y bueno, no me da tiempo. Pero efectivamente no encontramos ningún efecto sobre síntomas clínicos y cognitivos. Los 2 grupos mejoraron, que puede ser efecto placebo, puede ser por el entrenamiento cognitivo que los 2 recibieron, y tampoco hubo ningún efecto en medidas de eje, que fue sorprendente porque se supone que la estimulación hace algo sobre el cerebro, pero no encontramos ningún efecto. Pero es un método muy seguro y como he dicho, el cegamiento era exitoso, pero no hubo ningún efecto. Sin embargo, hemos hecho un estudio en adultos con TDAH y estos adultos les dimos TDCS para hacerlo en casa durante 4 semanas, todos los días 30 minutos. Y en adultos es más importante la atención, por eso
utilizamos la corteza dorsolateral prefrontal derecha como objetivo de la estimulación. Y lo que encontramos que después de 2 semanas, como veis a la derecha, después de 2 semanas no encontramos ningún efecto, como en el estudio pediátrico, pero encontramos un efecto después de 4 semanas. Es decir, quizás hace falta más tiempo, hace falta 4 semanas para ver un efecto que no se ve con 2 semanas. Y claro, no podemos pensar que con solo unos cuantos días de simulación que podemos tener un efecto. Pero también hay que decir que el seguimiento no era perfecto, porque los adultos se dieron cuenta. En el grupo activo, muchas personas se dieron cuenta que recibieron el tratamiento real. Así que el seguimiento siempre es más fácil en niños que en adultos, porque los adultos son más probables que se den cuenta. Así que puede haber habido un efecto placebo. Y por último, la estimulación del nervio trigémino causó mucha sensación porque hubo un estudio en Estados Unidos que encontró un efecto muy bueno y es el único método aprobado por la FDA como tratamiento no farmacológico para el TDAH, a base de un estudio de 62 pacientes. Lo que hace es el nervio trigémino, está aquí en la forehead, ¿no?, en la cabeza, y este nervio entra al cerebro y lo que hace es activa el locus coeruleus. El locus coeruleus es importante para el estado de alerta. Además, manda noradrenalina a la corteza y hay alguna evidencia de estudios de FMI que esto activa áreas frontostriatales, así que de forma indirecta puede activar áreas frontales, de abajo a arriba, en vez de arriba a abajo, como los demás. Y así que hemos pensado, esto es muy interesante porque además hay alguna evidencia que afecta a otros neurotransmisores como la dopamina, que es importante para el TDAH, y porque el sistema de alerta también es muy bajo en niños con TDAH, se sabe. Así que hemos hecho primeramente un metaanálisis de TNS en psiquiatría y neurología y encontramos... es muy nuevo y hay pocos estudios, pero encontramos que sí que tiene un efecto positivo sobre la migraña, y esto se puede comprar por internet, pacientes con migraña lo compran, pero solo encontramos un efecto junto con medicación de migraña, no solo. Encontramos que puede mejorar síntomas de depresión en 3 estudios, 1 de TDAH y 2 de epilepsia. Y sobre todo encontramos que es muy seguro, está muy bien tolerado, hay pocos eventos adversos y los efectos secundarios son muy leves y muy pasajeros. Como he dicho, un picor quizá o un dolor de cabeza que se va enseguida. Y este es el estudio americano que encontró que este tratamiento se da en niños por la noche, y se da por la noche simplemente porque tienen que llevarlo 8 horas y es más fácil por la noche. Y se lo dieron a los niños durante 4 semanas. El grupo control, sin embargo, no recibió ninguna estimulación, pero encontraron una mejora de efecto medio, 0,5, que es bastante buena. Y encontraron también una tendencia de mejorar la ansiedad. Y en el G esto estaba asociado con una activación de áreas prefrontales en el lado derecho. Así que vemos aquí una reducción de síntomas después de 1 semana y luego más después de 4 semanas. Sin embargo, en este estudio solo les preguntaron si estaban ciegos al tratamiento después de 1 semana. Y después de 4 semanas no preguntaron, así que no sabemos si estaban ciegos o no. Y yo supongo que si tú recibes una estimulación ninguna, te das cuenta. Igualmente el grupo que recibió estimulación se da cuenta porque tienen dolores de cabeza y tienen algunos efectos secundarios. Así que ahí podía haber habido un efecto placebo. Y por eso decidimos... Bueno, somos también parte de los directrices de NICE del Reino Unido y NICE dijo que esto es muy prometedor, pero
parece un tratamiento eficaz, pero hacen falta más estudios. Y por eso hicimos un estudio multicentro que lo acabamos de mandar a publicación. Este estudio hicimos mucho más niños, 150 niños reclutamos a través de Londres, Southampton y Portsmouth. Y les dimos 4 semanas de TNS, pero en el grupo control les dimos cada hora 30 segundos de estimulación, luego lo apagamos. Así que cada hora recibieron algo y luego se apagó. Y de hecho el cerramiento era perfecto, salió muy bien porque los dos grupos pensaron que estaban en el grupo real. Porque de todas formas la parte frontal aquí, si lo estimulas, después de unos 30 segundos, 60 segundos, se adapta y no lo notas más. Por eso los dos grupos pensaron que estaban en el grupo real. Y luego miramos divagación mental, ansiedad, depresión, sueño, aparte de síntomas de TDAH. También investigamos rendimiento cognitivo en tareas de funciones ejecutivas, seguridad y mecanismos de acción. Investigamos efectos en el MRI antes y después para ver qué es lo que pasa. Y este es el diseño que ya más o menos he dicho. Efectivamente lo que encontramos que los grupos estaban muy bien emparejados, había una conformidad y adherencia de 93%. Eso significa que casi nadie dejó el estudio y todos hicieron de 28 sesiones, la media era de 26, que es muy alta, casi todos lo hicieron. Y además, nosotros en el Reino Unido encontramos que los niños y los padres les encantan tratamientos no farmacológicos. No tuvimos ningún problema de reclutar pacientes, que tenemos siempre con medicamentos. Y como veis, desgraciadamente no hubo ninguna diferencia entre el real y el falso. Como mucho, después de una semana se ve que el falso, que es el azul, mejoró más que el activo, así como mucho les hemos afectado de forma negativa. Pero después de 4 semanas, que era el resultado primario, no hay ninguna diferencia, se ve ninguna. Lo que se ve, los dos bajan, así que hay un efecto placebo. También en efectos secundarios, no encontramos tampoco ningún efecto sobre síntomas de depresión, de ansiedad, de sueño, no encontramos efectos en tareas cognitivas, tampoco encontramos ningún efecto en medidas objetivas de hiperactividad, tampoco, y lo bueno es que no hubo tampoco diferencias en los efectos secundarios, los dos grupos tuvieron los mismos efectos secundarios. Así que lo que pienso es los efectos positivos del estudio primario de americano, yo creo que podían haberse debido a lo que yo llamo neuroencantamiento o neurosugerencia. Nosotros sabemos si añadimos neuroterapias, el efecto de placebo es mucho mayor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, en nuestro estudio, el efecto de placebo era 0,9. Esto es muy alto y es el doble de alto que el efecto placebo con medicamentos, que es 0,4. Así que las personas cuando les damos una neuroterapia y les manipulamos el cerebro, se piensan que esto tiene que funcionar. Así que el efecto placebo es mucho mayor. Y yo creo que es el problema de todo el campo de neuroestimulación, sobre todo si sabéis, por ejemplo, que el TMS se utiliza en la depresión. Pero todos los estudios, al menos en el TDAH, todos los estudios positivos que he visto, o el cerramiento no funcionó o no se reportó en el estudio. Y yo pienso eso es el mismo caso en la depresión. Los estudios así muy positivos, si miras, el cerramiento no es perfecto, porque la gente se da cuenta, sobre todo con TMS, porque duele. Así que yo creo que ha sido un efecto placebo en el estudio anterior y en el momento que controlamos el efecto de placebo bien con un grupo de control que está bien controlado, desaparecen los efectos tan positivos. Así, y por eso tienes que el niño se cree que va a mejorar y los padres se creen que va a mejorar
y por eso mejoran por el efecto placebo. Así, en conclusión, yo creo que las neuroterapias aún pienso que pueden ser prometedoras porque tenemos buenos biomarcadores en el TDAH, que no es el caso en otros trastornos como el autismo, que es mucho más messy, ¿no? Y los efectos secundarios son mínimos y los pacientes los prefieren. Pero yo creo que hay mucho que estudiar todavía. El TNS, según nuestro estudio, no tiene efecto sobre el TDAH y tenemos que hablar con la FDA porque esto hay que revocar la aprobación de este método porque los pacientes lo compran, vale $1,000 el aparato. Y tampoco creo hay mucha evidencia de que el neurofeedback funcione. El neurofeedback con EEG, yo creo que está claro que no tiene mucho efecto. Con el fMRI, nuestro estudio, claro, no demostró efecto, pero claro, es el primer estudio y habría que ver si intentamos cambiar redes, quizás más efectivos, pero eso habría que ver. La evidencia para el TMS, el TDCS, es controvertida. Los estudios positivos se han hecho en adultos y el seguimiento no era perfecto, así que hay que investigar más. Pero hay muy pocos estudios, además, muy pocos estudios de multisession, ¿no? Que han hecho varias sesiones. Las neuroterapias son muy recientes. Hay que tener en cuenta con medicación, hay 50 años de estudios. Con neuroterapias estamos en el principio. Hay que investigar mucho más. No sabemos los protocolos óptimos. No sabemos cuántas sesiones hay que hacer, la intensidad, cuál es la mejor región y seguramente diferentes niños se benefician de estimulación de diferentes regiones dependiendo de la biología individual. Esto también hay que tener en cuenta. El cráneo es muy diferente en diferentes personas y nosotros, por ejemplo, que hemos visto que funcionó mejor en los niños más pequeños porque utilizamos 1 mA. 1 mA para un adolescente de 18 años es muy poco. Para un niño de 6 años es mejor. Así que hay que investigar, hay que adaptar la estimulación al cráneo de la persona. Como he dicho, la condición control es fundamental. Tenemos que evitar que haya un neuroencantamiento o neurosugerencia. Tampoco sabemos qué pasa con la sobreestimulación, porque nuestros resultados de MRI están basados en resultados de grupo. Por ejemplo, no todos los niños tienen una reducida activación en el córtex prefrontal. Hay algunos niños que ya tienen activación perfecta, otros lo tienen disminuida. Entonces, hay que adaptarlo al niño individual y hay alguna evidencia si sobreestimulamos, ¿no? Si sobreestimulamos una región, podemos dañar funciones cognitivas mediadas por la región. Así que hay que tener cuidado, porque no hay efectos secundarios así de dolor de cabeza, pero nadie mira en detalle qué pasa a nivel cerebral. Puede haber efectos secundarios. Y además también se sabe si estimulamos la corteza prefrontal, podemos disminuir la activación del lóbulo parietal, porque está debajo, porque está dominado. Así que hay que tener mucho cuidado con la estimulación. Y tampoco sabemos los efectos a largo plazo. Por ejemplo, en los adultos, como he enseñado, hemos encontrado que mejora la inatención después de 4 semanas, pero no sabemos cuánto tarda el efecto, se va, cada cuánto hay que repetirlo, nadie sabe cuánto dura el efecto. Y por último, lo más importante es, yo pienso que tenemos que utilizarlo de forma personalizada, averiguar cuál es la neurobiología individual y luego utilizar estas áreas individuales para cada niño. Esto es muy importante y por último hay consideraciones neuroéticas. En el Reino Unido el TDCS se da a niños con TDAH en clínicas privadas sin saber si esto funciona, sin saber si hay efecto a largo plazo, sin saber cuál es el óptimo protocolo, cuántas sesiones hay que hacer. O sea, los clínicos utilizan lo que quieren realmente sin que haya evidencia de que esto realmente tiene efecto. Y yo creo que esto es muy importante. La neuroética es muy importante, sobre todo en el campo de
de neuroterapias. Hay que tener mucho cuidado. Y por último, quiero agradecer a todos los fundadores de nuestros estudios, mis colegas, los participantes y sus familias y ustedes por sostener atención por tanto tiempo, que me ha pasado un poco. Muchas gracias, doctora. Su presentación ha sido un ejemplo de la importancia que tiene la investigación y el desarrollo para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de futuro de tantos, en este caso, niños afectados por TDAH y para sus familias, la tranquilidad de sus familias. Durante relativamente pocos años, fundamentalmente desde los años 90 hasta la actualidad, hemos ido pues, redefiniendo el concepto que se tenía del TDAH, que inicialmente se pensaba que era un problema conductual, incluso muchas veces social, moral, etcétera, en el pasado. Por fortuna, pues todo eso lo hemos ido superando. Se trata de un desarrollo pues no adecuado, no correcto del cerebro. Hablaba, los datos son esperanzadores por un lado, pero por otro lado un poco desmoralizantes, ¿no? Hablaba de los fármacos, que los fármacos funcionan, pero funcionan no en todos ni no en todos los niveles. Hay ahí entre un 30-50% de los niños para los que los fármacos no funcionan y en muchos casos las familias tampoco quieren aplicar, como usted bien indicaba, fármacos en los niños. Se abre la ventana y la esperanza de las neuroterapias y de otras alternativas. Cuéntenos cuáles son, nos ha contado cuáles son los principales descubrimientos de las neuroterapias, lo que funciona, lo que no ha funcionado. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los siguientes pasos para seguir evolucionando en un aspecto tan sensible para tantísimas familias? Sí. En mi opinión, hasta ahora, casi en psiquiatría hemos hecho siempre, se llama open loop, ¿no? Que básicamente se utiliza un área que está basada en resultados de grupo y luego se modifica este área. Otro método que ahora se está empezando a hacer y se ha hecho ya en Deep Brain Stimulation, se llama closed loop. Significa que medimos qué anomalía cerebral hay en cada momento, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer que la persona puede tener un eje constantemente. En el momento que hay una reducida activación en cualquier área, luego se modifica esta área. Esto se llama closed loop, que se mira en cada momento cuáles. Y esto se hace, por ejemplo, en el TOC, se hace con Deep Brain Stimulation, cuando se implanta algo, o con dolores de cabeza de cluster headache, que no sé cómo se llama, ¿no? Que se utiliza también, que se implanta algo y cada vez que tienes el dolor de cabeza se modifica, se estimula, pero si no tienes dolor de cabeza no hace falta estimular. Esto se llama closed loop y yo creo que el futuro está más en tratamiento personalizado, utilizando más el closed loop y también investigando, o sea, utilizando como objeto de estimulación, no un área para todos, una panacea para todos nunca funciona bien, sino que tratamiento, medicina precision medicine, como se dice, no, tratamiento individualizado, investigar cuál es la anomalía en cada niño en concreto y luego yo creo que este es el camino en el futuro. ¿Cree que como sociedad, gobiernos, etcétera, estamos preparados para llegar hasta ese punto de atención, para que llegue a todos los niños que lo necesitan, ese punto tan especializado y de atención particular a cada uno de ellos? Yo creo que estamos moviendo en muchos campos de medicina, no solo neuroterapia, estamos moviéndonos más y más a modificar, en la medicina al menos, a intentar modificar el paciente individual, de manera encontrar tratamientos individualizados. Yo creo que estamos en ello porque nos hemos dado cuenta que una panacea para todos no es lo más indicado, es lo mismo con los medicamentos.
no todos los niños responden al metilfenidato, por ejemplo, o no todos los pacientes responden a los antidepresivos. Yo creo que estamos moviéndonos en la medicina a hacer más tratamientos individualizados y entender más las anomalías de cada paciente. Claro, esto es mucho más costoso, es mucho más difícil, pero yo creo que se está viendo cada vez más. También estamos moviendo cada vez más a entender también la relación de cuerpo-mente, porque también estamos más, yo creo que el futuro va a ser más integrativo, ¿no? Integrative care, de investigar, porque también hay muchas otras cosas, hay neuroinflamación, hay más en niños con TDAH, por ejemplo, hay más neuroinflamación, hay más asma, hay más problemas de piel, hay un montón de problemas asociados que hasta ahora se ha visto siempre, aquí es la psiquiatría, aquí está el cuerpo y se trata de forma diferente de diferentes médicos. Yo creo que hace falta más integración. De cerebro y cuerpo. Comportamiento, sí. Pasamos ahora al turno de pregunta al público, que estoy segura que bueno, ya por ahí tenemos alguna mano levantada. Bueno, pues salud a todas las personas que están en la sala y mis congratulaciones a la ponente porque ha sido excelente. La pregunta es la siguiente: desde el punto de vista de la terapia electrónica, magnética, tiene su precedente en Lombroso. La segunda pregunta es una pregunta, sugerencia. ¿Las niñas padecen TDAH? Sí. La primera pregunta no la he entendido. Sí, digo, sí. La terapia que dijiste ahí sobre la cuestión eléctrico-magnética tiene un precedente en Lombroso. Lombroso fue un psiquiatra de hace unos cuantos lustros que daba un shock en el cerebro para quitar ciertas actitudes que no acorde con la cuestión social. Pregunto si tenía la precedencia esa. No. ¿Precedencia de qué? Puede sobre el electroshock del pasado. Sí. No, electroshocks de hecho aún se da a pacientes que no se pueden tratar de ninguna otra forma. En pacientes depresivos todavía se hace. Y sí, es verdad que tiene precedente, pero es muy distinto porque el electroshock ya es muy invasivo y mientras que la estimulación que estamos haciendo ahora en psiquiatría es mucho menos invasiva, de hecho se llama non-invasive stimulation, ¿no? Estimulación no invasiva, porque no daña nada en el cerebro y es muy distinto del electroshock, que es mucho más invasivo y dañino. Y en cuanto a las niñas, sí tiene mucha razón, casi todos los estudios se han hecho en niños y esto ahora está cambiando. Porque claro, hasta ahora siempre se ha preferido estudiar niños porque la mayoría son niños y las niñas son distintas un poco, se nota menos la hiperactividad, se nota más la inatención, el TDAH en niñas se manifiesta de otra forma y por eso se nota más por ejemplo, en un, ¿cómo se dice? Classroom, ¿no? En una jaula de clase se notan más los niños hiperactivos porque se mueven más, son hiperactivos y molestan, mientras las niñas tienen inatención y no prestan atención y eso no se nota tanto. Pero ahora hay mucho más estudios sobre niñas con TDAH, pero se sabe mucho menos del cerebro de las niñas porque casi todos los estudios estudian predominantemente niños y es mucho menos sabido si las niñas tienen las mismas anomalías cerebrales que los niños. Lo cual quiere decir que sigue funcionando en grado sumo el patriarcalismo, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de TDAH y autismo, pero no es por razones patriarcales. Yo creo que la razón es simplemente que es muy difícil encontrar niñas, mucho más difícil encontrar niños para reclutar en un estudio. Y entonces, en estudios de imagen, por ejemplo, nosotros antes hemos preferido reclutar solo niños porque es más homogéneo.
porque si añadimos niñas tenemos un grupo más heterogéneo. Y por eso, por razones prácticas, que es más fácil reclutar niños, se han reclutado más niños. Muchas Sí. gracias, doctora. Nos hemos ido quedando sin tiempo. No sé si nos da tiempo para una última pregunta. Sí, 3 preguntas más. Tenemos otra palabra por ahí. Yo quiero hacer una última pregunta. La dejamos para el final. Hola, buenos días, gracias. Ante todo, dar las gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y mi pregunta es la siguiente. El TDAH, en estos casos, según su criterio, ¿cuál es el psicoestimulante más efectivo? Sí. Bueno, se sabe que en niños, en general la anfetamina es más efectiva, pero tiene más efectos secundarios en niños. Por eso en adultos se dan las anfetaminas, mientras que en niños el metilfenidato es el tratamiento primario porque tiene menos efectos secundarios. Pero ahora hay una nueva lisdexanfetamina que parece ser que es mejor que metilfenidato. Así yo pienso que la mejor es metilfenidato y lisdexanfetamina para niños con TDAH. No sé si tenemos alguna pregunta más del público. Por ahí tenemos otra. Esto solo era un comentario breve, que yo básicamente cuando era más pequeña tuve neurofeedback, me parece, y ahora me quedé pensando, no sé si era más por no sé si era el efecto placebo o si realmente tuve, fue un par de sesiones de 2 días a la semana y estuve, como 1 hora más o menos y nos ponían una película relajante y era con, no sé qué tipo era, pero bueno, era... No, yo quizá he sido un poco negativa porque incluso en neurofeedback con EEG hay un subgrupo que responde bien, pero en plan de estudios de grupo yo creo que no es efectivo, pero esto no descarta de que pueda haber un grupo pequeño que sí que, para los que sí que es beneficioso. Y en nuestros estudios de neurofeedback, por ejemplo, hemos encontrado que solo el 50% aprende, el otro 50% no aprende neurofeedback. Así que también hay que investigar cuáles son los pacientes que aprenden neurofeedback, porque son los primeros que se benefician, los que no aprenden no se benefician. Y claro, por eso estos estudios de grupo siempre son un poco difíciles de aplicarlos a un individuo, porque un individuo en particular puede que se beneficie de neurofeedback si lo aprende muy bien, pero tenemos que intentar averiguar cuáles son los niños que se benefician de neurofeedback, cuáles son los niños que se benefician de la neuroestimulación y luego cuáles se benefician de los medicamentos, porque seguramente hay subgrupos de niños que algunos responden mejor a un tratamiento y los otros mejor a otro. Esto es lo fundamental que hay que investigar, en mi opinión. Sí. Muchas gracias, doctora. Nos indica nuestro compañero Francisco que nos hemos quedado sin tiempo. Ahora, en este momento, damos paso al café en el Jardín del Drago, que está saliendo a la derecha, y nos volvemos a ver en 20 minutos de vuelta. Gracias.